en todas las industrias, o sea, esto no es un fenómeno exclusivo al Departamento de Educación. Ha sido bien difícil operar en este ambiente, ¿verdad? Y hemos tenido que trabajar remoto, hemos tenido que adaptarnos y aprender distintas maneras de funcionar todo el mundo. Hablando ahora específicamente de la administración central y de las regiones, no la función académica, ¿cómo esos recursos han sido utilizados durante este periodo de pandemia, donde pues no necesariamente han podido trabajar presencialmente, no han podido ir a sus oficinas, pero quizás tenían la capacidad de trabajar remotamente en algunos asuntos administrativos? Sí, dentro del Departamento de Educación, yo creo que fuimos de las pocas agencias que prácticamente nosotros estamos de forma operacional a partir del mes de abril con personas trabajando en las diferentes oficinas. Los empleados que, número uno, comenzamos a trabajar desde esa perspectiva porque nuestro servicio es un servicio esencial y asegurando lo que iba a estar ocurriendo en educación a distancia. No obstante, comenzamos un proceso de distribución de equipo para las áreas, por ejemplo, todos los empleados del área de compra, pues ese proceso de requisición puede ser a distancia, empleados del área de finanzas. Tenemos un clúster de empleados que lamentablemente no pueden trabajar a distancia porque trabajan con expedientes físicos. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, pues tenemos esa particularidad y entonces comenzamos a trabajar con turnos, días alternos, algunos AM, otros PM, pero sí hicimos distribución de tecnología. Teníamos algunos equipos o routers para conectividad de internet y se estuvo trabajando. Dependiendo de la evolución de la pandemia, hemos tenido que hacer ajustes. Por ejemplo, nivel central, tuvimos un área en particular, una oficina, que hubo varios contagios de COVID, por lo tanto, se implementó cuarentena preventiva y entonces tenemos horarios escalonados y tenemos días alternos en algunas áreas donde hay muchos empleados. Ok. Gracias. En la presentación usted mencionó además que el departamento trabaja tiene 91 alianzas con organizaciones corporativas y comunitarias, que me parece excelente. Para cuestión de récord, si pudiésemos tener la lista de las 91 Perfecto. organizaciones para pues, darle seguimiento a esos proyectos. Entonces le pregunto, como visión de política pública, ¿cómo usted ve o la importancia que usted ve que tienen estas organizaciones sin fines de lucro y estas alianzas que hace el departamento y cómo se pueden utilizar estratégicamente, ¿verdad?, para propósitos de mejorar servicios, de llegar a la población de mejores maneras? ¿Cómo usted ve esa colaboración entre el departamento y estas entidades? Yo creo que, y habría que reforzar el área de alianza en el Departamento de Educación. En un momento dado existió una oficina de alianza que tenía alrededor de 15 personas. Al día de hoy nosotros contamos con una persona que nos ha ayudado en montar todas estas alianzas. Efectos que nosotros tenemos sobre estas alianzas como tal. Es innegable lo que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico, nuestros empleados y los estudiantes con los desastres naturales. Nosotros recibimos el apoyo total de UNICEF y New York University, trayendo a los mejores especialistas para adiestrar a los trabajadores sociales, consejeros profesionales, psicólogos, dando adiestramientos con un impacto de 0 costos para el Departamento de Educación. Nosotros tenemos, por ejemplo, ABBI, con un apoyo a los laboratorios de STEM con 0 impacto para el Departamento de Educación. Tenemos no solamente en el área regular, sino tenemos una empresa privada comúnmente conocida, Dave & Buster, en Bayamón, que es un centro de uno distraerse, con unos % de descuentos para nuestros estudiantes. Así que también se trabaja con las inequidades, pero también tenemos con el ecoexploratorio. La Fundación Home Depot ha trabajado enormemente ayudando a remozar escuelas, haciendo una inversión de miles de dólares
Ellos llevan un contingente. Yo estuve en una actividad antes de la pandemia donde había más de 100 empleados de Home Depot pintando, ayudando con los patios, haciendo instalación en el área de kinder, todo costeado a través de parte de ellos. Así que tenemos una alianza que hicimos para trabajar con las destrezas de golf. La primera jurisdicción a nivel internacional con un proyecto educativo para el fútbol a través de FIBA fue Puerto Rico. Después de que lo lanzamos aquí, hay 5 otras jurisdicciones que lo han incorporado. Así que las alianzas es algo que tiene un impacto tan impresionante de manera tal que reduce la inversión económica que tiene que hacer el Departamento de Educación y nos permite tener un alcance totalmente distinto. Así que estaremos compartiendo con ustedes esta lista de... Estoy de acuerdo pues escucho su entusiasmo hablando de esto y me da esperanza, ¿verdad? Porque creo que es algo que si todos trabajamos juntos y buscamos la manera que podamos colaborar, podemos hacerlo un poquito mejor. Y yo creo que al final del día es de lo que se trata esto. Y en cuanto a eso, secretario, me gustaría escuchar de parte suya, y esto es casi su opinión más que datos, pero ¿cuál es su proyecto estratégico favorito del departamento? O sea, ¿cuál es ese proyecto que usted dice, ese es el proyecto? La cantidad de proyectos que se han desglosado y que ustedes tienen en la ponencia son impresionantes. No obstante, ha ocurrido algo hace aproximadamente unas cuantas semanas que me recuerda el pensamiento de Emily Dickinson, que dice de la siguiente manera: si puedo aliviar una pena, si puedo ayudar a un gorrión desvalido a llegar a su nido, yo no habré vivido en vano. Por primera vez en la historia de la educación puertorriqueña se ha llevado un mensaje contundente en términos de la protección de la niñez con adiestramiento de agencias federales y estatales. Integramos al FBI, integramos a Homeland Security, integramos a la Fiscalía Federal, integramos a agencias hermanas como AMSCA, Departamento de la Familia, Policía de Puerto Rico, para llevar unos adiestramientos a todos los empleados del Departamento de Educación. Está disponible para las escuelas privadas y iglesias escuelas en términos de prevención de maltrato infantil. Tenemos también pornografía infantil y explotación de los niños. Esto se potencia con los próximos adiestramientos que van a estar disponibles de seguridad cibernética para los estudiantes en los mismos temas. Y 3 temas que la agencia nunca había querido trabajar de forma histórica, que es la trata humana, el racismo y la xenofobia. Así que esos son los proyectos en términos de prevención y de tratamiento de lastimar al ser humano. Si nosotros evitamos que el ser humano sea lastimado, tenemos una gran ganancia. Eso es lo que yo me llevo como secretario del departamento. Y le agradezco que comparta eso. Esa parte pues era importante escucharlo de usted, pues porque tenemos que tener presente y particularmente hemos hablado de la continuidad, y yo creo que pues usted en esa silla mejor que nadie pues ha tenido la oportunidad de identificar las cosas que genuinamente tienen un impacto y un impacto verdadero, cambiar vidas, ¿verdad? Y mejorar vidas y crear nuevas y mejores oportunidades para los que vienen atrás de nosotros. Y pues en todo este intercambio uno habla de números y uno habla de cosas, pero al final del día de eso es lo que se trata. Y pues le agradezco que haya compartido eso, y es algo que tendremos presente mientras presentamos al gobernador electo nuestras recomendaciones y observaciones para planes futuros. Así que, señor presidente, no tengo más preguntas en estos momentos. Queda pendiente entonces atender al asunto que vamos a atender durante el receso. Adelante, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo una breve pregunta de seguimiento en cuanto al tema de los fondos federales. El secretario auxiliar nos trató de hacer la distinción en qué fondos en realidad están congelados, qué no están congelados, pero me parece que no fue responsivo en cuanto a
¿cuántos fondos federales del año fiscal 2020, que ya terminó, y del año fiscal 2021, que recién comenzó, el departamento no tiene acceso porque no ha firmado el contrato con el síndico, por llamarlo de alguna manera, a la entidad? Sí, no es que nosotros no tengamos acceso, es que el requisito es agotar si hay fondos de años fiscales anteriores. O firmar el contrato, como nos indicó el secretario auxiliar hace unos minutos. En lo que firmamos en contrato, esta es la restricción. Por eso, pero si se firmara el contrato, pudiesen tener acceso a fondos sin necesariamente agotar los de los años fiscales 19 y 18. Eso es correcto, se podrían estar trabajando Pues, posiblemente entonces, de forma simultánea. Pues, ¿me podrían contar entonces cuántos fondos hay del año fiscal 2020 y del año 2021 al cual el departamento no ha tenido acceso por no firmar entre otras razones, por no agotar los fondos de años anteriores o por no firmar el contrato? El Departamento de Educación recibe aproximadamente $650 millones en fondos recurrentes entre distintos grants, de título 1 a título 4, Carl D. Perkins, etc. El decir que no los hemos accesado, yo creo que no explica, o sea, no hace entender cuál es la situación actual. Pero le voy a hacer la Lo que le pregunta. puedo compartir, que tengo los special conditions aquí, son 2 frases, y yo creo que lo puede aclarar. En lo que nosotros firmamos el contrato con el Third Party Fiduciary, tenemos que implementar FIFO, utilizar grants de los años anteriores y el sobrante. Así que Pero la pregunta entonces sería, una vez firmen el contrato, ¿a cuánto dinero van a tener acceso dentro de las condiciones? Inclusive, quien estaría administrando los fondos es el Third Party Fiduciary. Pero, secretario, Sí. la pregunta yo creo que es bastante directa. Sí. ¿Cuánto dinero el pueblo de Puerto Rico no se está beneficiando porque ustedes no han firmado el contrato? Sea a través del instrumento que establecerá el monitor o sea a través de los procedimientos del departamento. Pues podemos indicar los fondos del año fiscal vigente 2020-2021 porque ya nosotros estamos utilizando parte de los fondos 19-20. ¿Cuánto es la cantidad? Aproximadamente 650 millones. 650 millones están congelados porque no se ha firmado el contrato todavía. No congelados, cuando los gastemos 19-20 se pueden seguir utilizando. Se descongelarán eventualmente. Eso es correcto. Pero al día de hoy y en años anteriores, antes de que en junio del año 19 se impusiera estas condiciones especiales, el departamento no tenía la limitación de tener que gastar fondos de años anteriores antes de poder acceder los del año fiscal que estuviese corriendo. Se corrían de forma simultánea, pero con Pues están prioridad. congelados entonces. Siempre se establecía y para efectos de récord. El Departamento de Educación tiene lo que se llama un pre-award process. El pre-award process, nosotros sabemos que el Departamento de Educación Federal ya más o menos para esta fecha, diciembre, comienza a decir la posibilidad de fondos que llegarían en julio. Así que el Departamento de Educación tradicionalmente comienza con unos procesos de pre-award para cuando lleguen los fondos ya no tener que comenzar a hacer o procesos competitivos, sino que comenzar a usarlos de forma que inmediata. En este caso, bajo estas circunstancias, este año académico, nosotros no hemos llevado a cabo el proceso de pre-award process por lo siguiente, porque tenemos fondos disponibles 19-20. Una vez se firme el contrato con el Third Party Fiduciary, y ellos son los que van a tomar la determinación, no va a ser el Departamento de Educación, como administradores de los fondos. Secretario, perdón que le interrumpa, Sí. ¿han tenido que utilizar fondos estatales para cubrir alguna insuficiencia porque no tengan acceso de alguna modalidad a fondos federales? En el año fiscal, desde junio del 2019, cuando se anunció la imposición de estas condiciones hace más de un año. Un momento, por favor. No hemos utilizado. No han tenido que utilizar fondos estatales para cubrir falta de acceso a fondos federales para asegurar que las necesidades no se vean desprovistas. El año académico pasado se logró utilizar los fondos sobrantes que habían 18-19. Muchas gracias. Tengo poco tiempo y sé que llevamos bastante tiempo, así que voy a pasar al próximo tema. En el presupuesto certificado, la Junta para distintas agencias estableció unas metas, un milestone budgeting, que al cumplirse por las distintas agencias le brinda acceso a ciertos fondos. En el caso del departamento son varias de esas iniciativas que están pues condicionadas a que se cumplan. Quiero preguntarle específicamente por 2 de ellas. Una, la primera, un bono de $1,500 para cada director si se implementa el sistema de Cronos y de asistencia
obviamente estamos en medio de una pandemia y la educación ha sido a distancia, pero han tomado medidas para que eso se pueda implementar a la fecha que estableció la Junta, que es el 31 de diciembre. Estamos trabajando arduamente, inclusive la Junta de Supervisión Fiscal nos ha asistido en este proceso, inclusive contrató a un especialista en el sistema que había trabajado con otra agencia y estamos en la ruta de poderlo lograr. Detalles que son importantes, esto significa para el Departamento de Educación, en términos de asistencia, 2 retos que son importantes. Número 1, cómo lograr que nuestros empleados docentes que están trabajando en educación a distancia puedan ponchar en el sistema. Así que en septiembre, cuando inicia el año académico, ellos desde sus hogares, se nos había certificado que se podía ponchar directamente desde dentro del sistema Cronos. Emitimos las directrices para el sistema, pero la aplicación de esta entidad que nos brinda el servicio colapsó y no permitía que los maestros poncharan. Así que tuvimos que desarrollar una segunda aplicación. Esta segunda aplicación está funcionando de forma operacional completamente sin ninguna dificultad. Y lo otro que es importante es la implementar o desarrollar una nueva política pública de asistencia que fue negociada con todas las uniones y no tenemos ninguna dificultad con ello. Así que ¿Y cuándo va a estar implementado finalmente Cronos entonces? Cronos está funcionando. Lo que no estaba operacional es el enlace desde Cronos hasta nómina. Así que ya técnicamente está y esto dentro del mismo sistema para garantizar lo siguiente. Eligio Hernández tiene una ausencia el 1 de diciembre. Antes de que se le haga un descuento a Eligio Hernández, se le tiene que enviar una notificación. Así que ya la programación del sistema le baja automáticamente a la plataforma D14 de Eligio Hernández y esa es la advertencia de que hubo una ausencia, no la pasó por vacaciones o por enfermedad con las debidas evidencias y en la próxima quincena habría descuento. Así que ya las herramientas están en place. ¿Cuándo se va a poner en vigor? Estamos trabajando para que sea este mismo mes de diciembre. Y la Junta de Supervisión Fiscal estaría, de las conversaciones que usted nos mencionó que han tenido, estaría liberándose de dinero para poder dar el bono de $1,500 a cada director. Esa es la intención y el apoyo que estamos recibiendo de la Junta de Supervisión Fiscal. La segunda meta sobre la cual le quiero preguntar es el concurso escolar para la innovación educativa, que establece que pues las distintas escuelas someterán propuestas y se seleccionarán 10 escuelas a las que se les asignará $100,000 para pues, desarrollar el proyecto. Esa meta se supone que se cumpla el 31 de diciembre también de este año, el 2020. Esa iniciativa nosotros le pedimos a la Junta de Supervisión Fiscal y lo aprobaron de forma preliminar en nuestras reuniones de que se le permitiera a la próxima administración definir los conceptos de los proyectos a estar desarrollándose en el segundo semestre. ¿Y la Junta por escrito le accedió a su petición? En discusión indicaron que no tenían ningún tipo de inconveniente. Estamos esperando la respuesta oficial. Muchas gracias. Sí. En cuanto a, ahora voy a cambiar un poco el tema, a la asignación que se anunció recientemente de los $2.29 mil millones para la reconstrucción de las escuelas. Sí. Hace unos días tuvimos al director de la COR 3 acá y nos informó que el departamento tiene que someter un plan después de 90 días de firmado que se vence el 24 de diciembre. ¿El departamento va a cumplir con ese plan? Ya el departamento preparó el primer draft de ese plan, fue sometido a COR 3, de igual manera a los técnicos de FEMA para que nos puedan dar retrocomunicación. Y es importante mencionarle que este no es un plan que esté escrito sobre piedra. Esto implica que esto es para los primeros 90 días y el próximo secretario junto a ese equipo va a poner, enmendar y trabajar y ir sometiendo los próximos planes de implementación. Y de las más de 1,000 escuelas que están comprendidas en el plan, la decisión de cuáles se van a reconstruir, cuáles se van a reutilizar para otros propósitos, ¿ya fue tomada por el departamento o eso es una asignatura pendiente? No, el plan es bastante general en términos de los acercamientos o las categorías de los trabajos. Por ejemplo, algo que va a estar ocurriendo es que
qué categorías de escuelas nosotros podemos trabajar posiblemente más rápidos, que posiblemente sean las escuelas del siglo XXI. ¿Cuáles son las escuelas que posiblemente sean a largo plazo y son escuelas, y me aventuro a decir una, no sé si alcanza el %, pero la regulación de FEMA establece que si la inversión en una escuela supera el 50% en comparación a la tasación, lo ideal es demoler la escuela y hacerla nueva. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de escuela nosotros vamos a dejar para las próximas generaciones? Así que tiene que pensarse, por ejemplo, esta escuela en esta localidad, ¿de qué dimensiones debe ser? En el futuro, ¿va a ser utilizada como refugio? Pues si es utilizada como refugio, ¿cómo articular esa necesidad social que nosotros tenemos sin que se altere la parte académica? Pues posiblemente esa escuela necesita una cancha de grandes dimensiones y que esa cancha sea el refugio. ¿Pero qué significa esto? Que la cancha tiene que ser cerrada, que tiene que tener muchas duchas, que tiene que tener muchos servicios sanitarios, que tiene que tener generador. Así que esa concepción de la escuela moderna, y es sumamente importante, la asignación de estos fondos es para diseñar las nuevas escuelas del sistema educativo público. Esto puede significar, como mencioné anteriormente, la demolición de algunas escuelas que dejen de ser de escuela y se conviertan en oficinas administrativas liberando renta, y OGP va a ser feliz con nosotros y vamos a lograr economía. Pero ese diseño general es lo que se va a estar sometiendo en primera instancia. Así que dentro de este concepto tienen que haber intervención de demógrafos, de psicólogos educativos, de especialistas en educación especial. Y nosotros miramos, por ejemplo, algunas canchas, aunque son modernas, muchas de ellas no tienen en la esquina el barandal que necesitamos de seguridad para el niño, o el barandal en el último bleacher o asiento para que el niño no se caiga. Pues estas opciones de cumplimiento deben de estar en las nuevas escuelas, así que un plan... ¿Y cuánto tiempo debe tomar generar ese plan que tome en consideración todos los elementos que usted mencionó? Ya nosotros tenemos el borrador en términos de las categorías y los primeros pasos. Sí. Los primeros pasos no es de forma inmediata construir la escuela. Es la parte administrativa, y entonces Alejandro... Sí, básicamente el primer plan de 90 días que nos exige FEMA es un plan bastante general. Ellos quieren conocer cuál va a ser el approach de la agencia, cuáles son las prioridades del Departamento de Educación en conjunto, ¿verdad?, con edificios públicos, porque como ustedes saben, parte de las escuelas forman parte de edificios públicos. Cuáles son los próximos pasos, los retos a los que las agencias se enfrentan o vislumbran, y un timeline preliminar. Después de eso, ¿verdad?, nosotros estamos en proceso de, como les mencioné, adjudicar un RFP para un PMO que va a incluir un planner que va a asistir al Departamento de Educación a incluir todos estos factores demográficos, ¿verdad? También hay que incluir los diferentes desastres que han ocurrido después del huracán María, porque se hizo esta asignación de fondos, pero tuvimos un terremoto, la nueva realidad de la pandemia, pues nos impacta la toma de decisiones. No hemos llegado todavía al detalle, que fue su pregunta, de cuáles escuelas se van a cerrar o cuáles se van a quedar. Sí estamos claros que tenemos algunos proyectos alternos con aquellas escuelas que fueron cerradas y que han sido retenidas para algún uso administrativo. Vislumbramos que nos va a tomar alrededor de 6 meses poder hacer los assessments de todas las escuelas, para poder entonces determinar y tener una radiografía más detallada de cuáles son las necesidades de las escuelas. Una vez tengamos toda esa data, vamos a poder tomar la decisión final, ¿verdad?, en conjunto, a través de todas las diferentes agencias involucradas en el gobierno, para ver cuáles escuelas van a consolidar y cuáles se van a quedar. Otra pregunta. ¿El plan fiscal requiere que el departamento reclute un CFO, un principal oficial de finanzas, para, pues, atender las necesidades particulares del departamento? ¿En qué estatus está
el reclutamiento de ese funcionario según los parámetros que delinea el plan fiscal? Bueno, nosotros hemos tenido varios acercamientos a posibles CFO para el Departamento de Educación. No obstante, muchos de los acercamientos que se han hecho y el reclutamiento sería mediante el nombramiento de confianza. ¿Cuál es el salario de ese puesto? ¿O la escala, cuál es la media y la máxima? Nosotros tenemos una escala regular y una escala extendida. Yo no tengo el conocimiento completo total. Lo podemos compartir un poco más adelante. No obstante, algunas de las personas que tuvimos algún tipo de acercamiento indicaron no estar disponibles por el momento en que se haría el reclutamiento. Es un momento, y le voy a hablar con la franqueza que me caracteriza, en medio de una pandemia, prácticamente para el mes de agosto, donde eventualmente van a haber unas elecciones de un puesto de confianza por aproximadamente 5 meses, sin una posibilidad o una continuidad, pues hay unos recursos que bajo esas condiciones pues no estaban disponibles para estar en el Departamento de Educación, así que ese ha sido un reto sumamente impresionante. Y el último tema, sobre el programa de libre selección de escuelas. Sí. ¿El departamento tiene algún instrumento que permita medir la calidad de los servicios educativos que reciben esos estudiantes a través de los vales en sus distintas modalidades que contempla la ley de reforma educativa? No tenemos una medida por lo siguiente. No obstante, el Departamento de Educación no puede tener inherencia en el currículo contenido, pero a través del licenciamiento que ellos tienen a través del Departamento de Estado, se garantiza el que hay una calidad educativa. Así que este elemento de selección de escuelas recae, número uno, en el padre, madre o encargado, que identifica, número uno, cumple con el debido proceso. Número dos, que identifica la institución que tiene algún tipo de interés y entre ellos examina ese currículo. Y hemos visto desde el año académico pasado, que fue un proyecto piloto básicamente a 1%, a tener un segundo año en las 5 dimensiones del mismo, con un total de sobre 9,000 solicitudes, que por razones presupuestarias solamente pudimos otorgar cerca de 850. Y secretario, y haciendo aquí un rápido matemática de servilleta, si uno divide el presupuesto del departamento en fondos estatales entre la cantidad de estudiantes activos, el número aproximado, otra vez aquí, matemática de servilleta, números redondeados, el departamento o el pueblo invierte en cada estudiante cerca de $9,000 en fondos estatales. Cuando se incluyen los fondos federales, esa cantidad aumenta a cerca de $14,000 por estudiante por año. Tomando la data que usted nos menciona acá de que se atendieron y reconociendo que son distintas modalidades, pero otra vez, matemáticas redondeadas, si ustedes invirtieron en este programa de libre selección 2 millones y atendieron 878 estudiantes, significa que se invirtió en cada estudiante cerca de $2,300, $2,278 dólares. Una diferencia sustancial entre lo que invierte el departamento en estudiantes que están dentro del sistema versus lo que, según su estándar, según lo que me comentó, están recibiendo fuera del sistema con un grado de calidad que debe ser aceptable o comparable con el del departamento. En vista de esa realidad, ¿usted le recomendaría a la administración entrante que aumente el presupuesto del programa de libre selección de 2 millones a una cantidad mucho mayor, tomando en consideración que según la data que usted nos informó, hubo un aumento de 78%, 9,000 solicitudes de estudiantes que están interesados en participar? ¿Usted cree que es buena política pública y que debemos continuar y debemos aumentar el presupuesto de este programa en vista de beneficios que pueda tener y de que el interés sobre todo de los estudiantes y de sus padres que han decidido que esa es la alternativa que ellos preferirían? Sí. El programa Libre Selección de Escuelas es otra herramienta que le permite a los padres apoderarse donde quieren que sus niños estudien por las diferentes razones. Indiscutiblemente yo recomendaría a la próxima administración que este programa debe de estar disponible. No solamente dentro de este acercamiento, sino dentro de otros acercamientos, y voy a hacer alocución a una experiencia que a mí como educador me dejó marcado por muchos años y todavía lo menciono y me causa mucha tristeza.
Nosotros tuvimos una estudiante de escuela superior en X municipio que sufrió una agresión impresionante, donde fue acuchillada. Y en ese municipio, escuelas públicas solamente había una. Ese estudiante, la única alternativa de continuidad de la enseñanza era en la escuela, entrando al mismo baño donde fue agredida. Y ella tomó la determinación de que nunca más iba a entrar a un baño, con unas consecuencias a su salud. El programa de libre selección de escuelas permite al secretario que en caso de una agresión como esta, se le pueda dar en cualquier momento un voucher o un vale educativo para que esa familia tenga una alternativa donde ese niño tenga la oportunidad de iniciar en un nuevo ambiente. Esa es una de las posibilidades de los vales educativos. También está el adelanto universitario. Tenemos niños de 8, 9, 10 años que están a nivel universitario y que posiblemente su familia no tiene el mecanismo para poderle pagar las clases. Así que este programa les sirve para el desarrollo de ese potencial. Así que indiscutiblemente es una de las opciones, o mi recomendación sería que se pueda mantener teniendo en consideración las características y los requisitos que son para estudiantes participantes del programa de educación especial, para estudiantes de escasos recursos económicos o donde el sistema educativo no le tiene alguna alternativa. Y me permito posiblemente compararlo con educación especial porque a veces identificamos a un niño donde no tenemos un servicio en el Departamento de Educación y pasan muchos años y llega a una querella y entonces baja una sentencia que lo tenemos que matricular en un colegio y por no haberlo trabajado a tiempo, a lo mejor ese colegio nos cobra a nosotros ¿cuánto? Y tenemos algunos casos, el licenciado, hemos pagado más de $40,000 por un estudiante en un sistema distinto al Departamento de Educación. Así que hay muchos beneficios dentro de este programa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Antes de pasar al receso, secretario, 2 puntos. El primer punto es, en cuanto al caso del monitor, Sí. vamos a llevar a cabo una reunión durante la tarde para hacer el análisis correspondiente, porque reconozco que en muchas de estas situaciones hay información que puede ser sensitiva. Puede resultar que a lo mejor incluso el departamento finalmente determine no adjudicarlo y se comienza un nuevo proceso. Así que vamos a hacer el análisis correspondiente. Yo creo que ni siquiera necesitamos abogados de afuera, porque aquí tenemos suficientes abogados, incluyendo la secretaria de Justicia. Así que eso lo vamos entonces a estar dialogando durante la tarde. Secretario, solamente una cosa adicional. La impresión de los libros que se hizo para allá para abril y mayo, creo que fue una imprenta local, que fueron unos libros que contenían errores. ¿Qué pasó con esos libros? No creo que haya sido para esa fecha. Nosotros identificamos uno de los módulos de ciencia que fueron impresos ahora en el mes de septiembre, que tenía lamentablemente un error inaceptable para el Departamento de Educación. Así que una vez lo detectamos, ya esos módulos habían bajado a las escuelas. Las escuelas que ya lo habían recibido, nosotros comenzamos un sistema de mensajería mediante llamadas telefónicas donde consignamos que el personal de apoyo, específicamente esa página iba a ser cortada de cada uno de los libros. Así que se crearon comités de trabajo en las diferentes escuelas para la página en referencia ser sacada. Algunos o sea, que se están usando entonces los libros. se están utilizando, sacándole esa página, una única página que contenía una referencia inapropiada. Y esa impresión se hizo localmente. No, esa impresión son de los módulos que Ediciones Panamericanas... Esa es la edición que se hizo en Sudamérica. Que se hizo en Sudamérica, correcto. Ok, eso se están utilizando. Y una impresión, tengo entendido que se había hecho una impresión anteriormente a esa,
y de unos libros que contenían unos errores. Sí, la impresión fue en Puerto Rico. ¿Qué pasó con esos libros? No, nosotros tenemos que esos mismos módulos, cuando se publicaron en agosto, tenían errores de contenido. Nuevamente eran los módulos digitales, módulos didácticos ya digitales. Se bajaron los mismos, se corrigieron y se volvieron a subir. No hubo ningún libro que se hiciera impresión en Puerto Rico, una imprenta grande en Puerto Rico. Sí, el Departamento de Educación hizo una impresión de los módulos remediales para las escuelas del sur para el manejo de la pandemia. Esos módulos fueron llevados al complejo ferial de Ponce. No obstante, cuando se aprestaban a estar a distribuirse para el segundo semestre, porque es para las 40 semanas, se hizo el lockdown, así que el Departamento de Educación los ubicó en la imprenta del Departamento de Educación. Están disponibles para caso de otra emergencia o, en efecto, si son necesarios para utilizar en este segundo semestre. Pero no contienen errores. No contienen errores. Ustedes no hicieron ninguna impresión en Ramallo de algunos libros que tuvieran errores y hubo que recogerlos. Que yo tenga personal y propio conocimiento, no. Ok, muchas gracias. Vamos entonces en este momento a recesar para que todo... Ajá. Pues una sola, porque quedamos y vamos a regresar a la 1 y regresamos entonces, vamos a tener que regresar como a las 2:15 para que todo el mundo tenga la... Mi pregunta es bien sencilla, es un sí o un no. ¿Ha habido una reunión entre el Departamento de Salud y Educación para establecer un plan de reapertura de las escuelas? Es decir, el epidemiólogo, cuántas escuelas van a abrir, si van a abrir X cantidad de escuelas, si hay pruebas suficientes para los niños, si van a abrir un sector u otro. ¿Ha habido esa dinámica? En términos de discutir posibilidad de pruebas, no. No obstante, el Departamento de Educación y este servidor participamos prácticamente cada 2 semanas con reuniones del Departamento de Salud. Ok, pero un plan establecido interagencial entre el Departamento y Educación para una posible reapertura de las escuelas, ¿en algún momento ha habido esa comunicación directa? Eso es correcto. De ahí es que surge el plan de contingencia del departamento con los 3 escenarios. Si es presencial total, si es híbrido o es educación a distancia. O sea que al día de hoy existe un plan concreto de reapertura de la escuela, de cuántas pruebas van a tener, de cuántos niños van a entrar a la escuela, de si van a abrir preescolares, ese tipo de cosas. Se determina la prioridad de apertura, se tiene también una guía para el director escolar desde la perspectiva práctica, como un checklist, antes de que los muchachos lleguen, que es lo que yo tengo que tener. Lo que no hemos discutido, y siendo claro y abiertamente con ustedes, es lo que usted mencionó de cantidad de pruebas para los estudiantes. Eso... Okay, por lo menos en las reuniones que yo he tenido, no. ¿Y usted no puede hacer llegar ese plan concreto en donde el Departamento de Salud ha estado con el de Educación en sinergismo completo para el plan? Correcto. Okay. Inclusive está en la página web del Departamento de Educación, en lo que se llama DE Digital, contiene el plan de contingencia, todos los comunicados, y lo último que estaremos añadiendo ahí es el protocolo de administración de pruebas estandarizadas y el sistema de rastreo, que es la última fase. ¿Y tienen personal, epidemiólogos y eso ya también para las escuelas o todavía no han llegado a eso? No hemos llegado... Okay. No se ha contemplado o no se ha discutido que las escuelas van a tener epidemiólogos. Digo, pero por lo menos coordinar esa parte con un epidemiólogo y el departamento. Sí, todos los protocolos y todos los documentos del Departamento de Educación se han entregado al Departamento de Salud y nosotros tenemos reunión con el equipo de... Dios mío, se me olvidó el nombre. No se preocupe. De epidemiólogo. De sistema de rastreo. Ok, de contacto de rastreo. De sistema de rastreo prácticamente cada 2 semanas, y ahí tenemos un epidemiólogo que es prácticamente el consultor del Departamento de Educación. Yo creo que trabaja más para nosotros que para salud. Perfecto, pues no tengo más preguntas. Gracias, doctor. Perfecto. Pues recesamos este momento. Muchas gracias, secretario.